alumnas y alumnos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía, en la que conoceremos cuáles son algunos de los retos que enfrenta la población actualmente. Soy la profesora Esther Méndez Maceda y es un placer estar nuevamente con ustedes. Hola maestra, mi nombre es Nadia Jiménez y también me da mucho gusto acompañarles nuevamente. Antes de comenzar, les recordamos continuar practicando las recomendaciones de salud ante la situación sanitaria que estamos viviendo. Recuerden la importancia del lavado de manos, el uso de gel antibacterial y cubrebocas, además de que les recomendamos quedarse en casa y en caso de tener que salir, se debe de mantener la sana distancia. Ahora sí, comencemos. En las sesiones pasadas hemos estudiado la dinámica de la población y sus implicaciones. En consecuencia, hemos aprendido cómo es el crecimiento de la población y su composición y distribución. Por ello, el propósito de esta sesión es analizar las implicaciones ambientales, sociales y económicas de las características de la población. Suena muy interesante. Aunque en otras asignaturas también se han hablado de problemas ambientales, sociales y económicos, ¿o no? Así es, los problemas actuales a nivel mundial pueden ser abordados en distintas asignaturas. Sin embargo, es muy importante que a dichos estudios se les aplique el conocimiento geográfico. Bueno, pues empecemos cuanto antes. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son los siguientes: cuaderno, bolígrafo, libro de texto de geografía, regla y colores. No olviden anotar la fecha en la parte superior de la hoja de su cuaderno, así como el tema de esta sesión: los retos de la población. En pantalla estamos viendo una imagen de la Ciudad de México. Como se puede observar, hay mucha contaminación y una mala calidad del aire para la población que habita en ese lugar. Ahora quiero que reflexionen desde sus hogares. ¿Creen que exista alguna situación al problema de la contaminación ambiental? ¿Consideran que es inevitable que ante el progreso de las actividades humanas, el planeta tenga que sufrir un deterioro? Tengan presente estas preguntas porque al final de la sesión las retomaremos y serán ustedes los que generarán su propia respuesta. En las sesiones anteriores, logramos observar que la población se distribuye de manera desigual en todo el mundo. Su composición y la cantidad de habitantes en cada continente originan diversos problemas que deben enfrentar los gobiernos de las naciones. Por ejemplo, en el continente asiático hay muchas dificultades derivadas de la sobrepoblación, lo mismo que en las principales ciudades del continente americano. Ahora sabemos que la población puede tener un crecimiento muy acelerado en algunos lugares, mientras que en otros permanece estable o su crecimiento es muy lento. La población también varía en cuanto a composición y distribución en los distintos territorios. Por ejemplo, en algunos países de Medio Oriente existe un desequilibrio poblacional entre hombres y mujeres a causa de la migración y la política demográfica. Todas estas características tienen implicaciones ambientales, sociales y económicas. Cuando la población aumenta rápidamente, la necesidad de alimentos y agua también lo hace. Esto puede generar la sobreexplotación de recursos naturales y la degradación del medio ambiente. El rápido crecimiento poblacional también genera problemas sociales y económicos, ya que rebasa la capacidad de carga de los recursos naturales, así como la competencia de los gobiernos para proporcionar empleo, vivienda, servicios públicos, servicios de salud y educación. Debido a esto, se llegan a generar problemas sociales como el hacinamiento, que se refiere a la presencia de muchas personas o la aglomeración de estas en un espacio reducido,
la pobreza y los asentamientos humanos en zonas de riesgo. Por ejemplo, en muchos países de América Latina hay escasez de servicios de educación y salud para los niños, lo que genera altas tasas de mortalidad infantil y analfabetismo. Maestra, esto que nos cuenta me hace pensar en una bola de nieve que se va haciendo más y más grande conforme va avanzando. Así es, los problemas se acumulan tanto para los gobiernos como para las distintas sociedades del mundo. Pensemos en un país que tiene un conflicto armado y su población disminuye notablemente. ¿Quién va a ir a trabajar en las fábricas si todos los hombres están combatiendo? En este caso, nos encontramos con un problema económico. ¿Cómo se solucionó? En el pasado, se permitió que las mujeres fueran a trabajar. La cuestión es que cuando la guerra terminó, las mujeres decidieron que no querían regresar a sus hogares, pero los hombres no aceptaban las nuevas condiciones y no estaban de acuerdo con que las mujeres no estuvieran en sus casas. De esta manera, la solución terminó convirtiéndose ahora en un problema de carácter cultural. ¿Eso ocurrió en verdad, maestra? ¿Aún con el grave problema de desigualdad que se vivía en esas épocas? Por supuesto. Esto ocurrió principalmente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos de América. Por ejemplo, además de la mano de obra femenina, se le solicitó a México que enviara trabajadores para que laboraran en las fábricas y el campo, mediante un plan llamado Programa Bracero. Pero, ¿adivina qué pasó una vez que concluyó la guerra? Supongo que los mexicanos no se quisieron regresar. Así es, y entonces se generó un nuevo conflicto, ahora de carácter político, entre ambas naciones. En el caso de la distribución de la población, esta también tiene algunas implicaciones negativas, ya que los poblados que están dispersos en zonas rurales quedan aislados e incomunicados de los centros urbanos, a los que podrían acudir para hacer usos de servicios de salud y educativos. De hecho, yo conozco casos en donde los niños deben de caminar diariamente varios kilómetros para poder llegar a su escuela. En cuanto a la alta concentración de población, también se generan problemas ambientales como la contaminación atmosférica, sobre todo en las grandes ciudades, derivada de la cantidad de automóviles e industrias. Los problemas sociales y económicos de las altas concentraciones de población muchas veces son la falta de oportunidades educativas, de empleo y de vivienda digna. Por otro lado, tal vez ustedes han visto imágenes de los trenes en la India o del metro en Tokio o la Ciudad de México, en donde la gente va tan apretada que es imposible moverse. Bueno, en este tipo de situaciones estamos hablando de implicaciones políticas, sociales y económicas. Dependerá del ámbito y lugar en el que queramos estudiar el problema. Por ejemplo, tiene implicaciones políticas porque es de parte del gobierno el que debe de elaborar planes y programas para mejorar el transporte. Tiene implicaciones sociales porque la población sufre de estrés, cansancio, ansiedad, entre otras cosas, lo que implica que muchos de ellos tengan problemas nutricionales, desatención a hijos y familiares, así como de diversas enfermedades respiratorias e infecciosas. Esto puede derivar en implicaciones económicas, ya que los trabajadores llegan cansados y molestos a su zona de trabajo. En consecuencia, su rendimiento es menor. La concentración de la población en las ciudades también deriva en diversos grados de inseguridad pública, tránsito vehicular, acumulación de basura y, por tanto, aumento de fauna nociva. Asimismo, la falta de empleo provoca el aumento del comercio informal y el subempleo. ¡Qué grave, maestra! Y de las implicaciones ambientales, ¿qué nos puede contar al respecto?
Otros de los problemas derivados del constante aumento de la población son la sobreexplotación y la contaminación de los recursos naturales, ya que a mayor número de habitantes se necesita mayor volumen de recursos para satisfacer la alimentación y otras necesidades humanas básicas y secundarias. Si las ciudades siguen creciendo, se producirán cada vez mayor cantidad de desperdicios sólidos que contaminan el medio ambiente e implican serios problemas para eliminarlos. También se deriva un nuevo problema, que es la desigualdad en la propiedad de recursos naturales. Los países con economías sólidas cuentan con plantas de recuperación donde la basura doméstica se separa. Los materiales combustibles se incineran para producir electricidad. Los orgánicos se mezclan con otros materiales para convertirlos en abono. Otros materiales como vidrio, metales, papel y plástico se separan para su reutilización. Todo esto requiere implicaciones complejas y costosas que no existen en muchas de las ciudades de los países con bajos ingresos, en donde generalmente los basureros se convierten en grandes focos de contaminación del suelo y de los mantos acuíferos. Por otra parte, todos hemos escuchado de grandes extensiones de bosques templados y selvas tropicales que han sido deforestados para aprovechar sus recursos y para transformarlos en espacios agrícolas y ganaderos. Asimismo, casi todos los cuerpos de agua, dulce y salada, presentan diversos grados de contaminación causados por la actividad en las grandes ciudades. Incluso se han desviado las corrientes de los ríos para abastecer a la población de agua potable, lo que tiene como consecuencia la desecación de lagos y mares. Recuerden que cuando vimos el tema del agua, platicamos acerca de la huella hídrica. Ahí descubrimos cuánta agua necesitamos para hacer un suéter. Revisen sus apuntes para recordarlo. Por lo anterior, es importante que todos los países del mundo trabajen para lograr un equilibrio poblacional, a fin de disminuir los efectos negativos en el medio ambiente y que el planeta logre regenerar sus recursos, equilibrar sus ciclos y preservar las condiciones para la vida, en beneficio de la naturaleza y de todas y todos, así como de las próximas generaciones. Es momento de realizar una actividad referente a todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué les parece si organizamos nuestra información dentro de un cuadro como el que se muestra en pantalla? De esa forma podemos ordenar todo lo que hemos revisado y nuestra información quedará muy clara. Maestra, el tema habla mucho sobre las implicaciones, pero ¿qué significa esto? Yo lo entiendo como consecuencia, ¿es correcto? Así es, Nadia. Las implicaciones sobre el crecimiento, composición y distribución de la población son las consecuencias que ello genera, pero también los retos a los que se deben enfrentar. Por ejemplo, veamos nuestro cuadro. Cuando el crecimiento de la población es alto, la implicación ambiental sería el incremento en la demanda de recursos naturales, pues debemos estar preparados para que todas las personas tengan los recursos naturales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Otra implicación del crecimiento acelerado de la población es el incremento en la demanda de servicios de salud, educación y vivienda. Maestra, yo quiero contestar la última implicación económica por el crecimiento de la población, pues considero que es muy importante la demanda de empleos y pensiones. ¡Perfecto! El crecimiento de la población nos presenta como desafío la creación de mayores oportunidades de empleo y que las personas adultas mayores reciban ingresos económicos necesarios para vivir.
Es así como los invitamos a desarrollar su propio cuadro de implicaciones y características de la población, considerando los retos que enfrentamos por el crecimiento, composición y distribución de la población mundial. Como deben de recordar, el título de nuestra sesión es Los retos de la población, y en esta última parte justo queremos abordar el tema a partir del concepto reto. Ya sabemos que tenemos diversos tipos de problemas, pero decidimos abordarlos como retos, ya que por su naturaleza se han convertido en un verdadero desafío para la población en la búsqueda por encontrar una solución. Así es, el objetivo que buscamos es que no solo conozcamos los problemas a los que nos enfrentamos, sino que seamos actores activos y todos formemos parte de la solución. Con los conocimientos que adquirieron en esta sesión, consultando en libros, revistas, así como preguntando a familiares, amigos y maestros, deberán llenar el siguiente cuadro con los retos que estamos planteando. En el apartado de implicaciones, deberán de colocar algún ejemplo referente al ámbito que les corresponde. Y en la última columna, deberán de colocar una propuesta de solución. Pero esta deberá de tener por característica que debe ser algo que ustedes se comprometan a realizar. Recuerden que se trata de problemas globales y como tal, todos debemos participar en su solución. De esta manera, si ustedes afirman que reciclar es la mejor solución, todos debemos asumir el compromiso de ponernos a reciclar en verdad. Si yo decido que ya no usaré popotes o bolsas de plástico, me estoy comprometiendo a ya no usarlos más. De este tipo de solución es la que estamos buscando en esta ocasión. Muy bien, pues nuestro primer reto es residuos sólidos y los desechos tóxicos. Los residuos sólidos son objetos que ya no son útiles y de ellos se consideran desechos tóxicos, los que causan daño al medio ambiente y a los seres vivos. Si tienen alguna duda de qué tipo de soluciones pueden realizar, pueden investigar sobre los daños que causan las pilas o las baterías de celulares. Después, pueden proponer soluciones al respecto. Nuestro siguiente reto es flujos migratorios. Ustedes pueden colocar implicaciones de acuerdo a las características de su localidad. Por ejemplo, tal vez en donde viven sea una zona de paso de migrantes, lo cual es muy distinto a zonas en donde la población adulta de hombres ha migrado a otras regiones. Posiblemente aquí ustedes puedan comprometerse a no discriminar a los migrantes y ayudarlos en caso de que sea necesario. El objetivo es que nos comprometamos con los retos de la población. Nuestro último reto corresponde al tema del agua. Es posiblemente el reto más importante que tiene la humanidad, principalmente el relacionado con el abastecimiento de agua dulce, sobre todo en aquellas regiones en donde el recurso ya es escaso. Así que reflexionen muy bien sobre cómo pueden participar en la mejora de este problema. Muy bien, recuerden que una vez que terminen de llenar su cuadro, deben socializar su trabajo, ya sea con sus compañeras y compañeros a través de las redes sociales o con sus familiares y maestros. Sustenten sus ideas y en caso de que sea necesario, corrijan lo que escribieron. Ahora sabemos que los retos de la población actual son complejos, pero que no debemos seguir postergando su solución. Es responsabilidad de todos encontrar la mejor medida para mitigarlos y para ello no hay cómo abordarlos desde una perspectiva geográfica, al considerar en conjunto los componentes del espacio geográfico. ¿Y qué podemos hacer con los retos que ocurren al otro lado del mundo? Pensemos de manera local. Todos los retos que vivimos tienen alguna relación con nuestro entorno cercano.
Por eso les pregunto, ¿qué problemas existen en su localidad que sea de interés colectivo y representan retos de la población global? Al inicio de la sesión, les preguntamos si creen que en verdad exista solución al problema de la contaminación ambiental. Ahora que ha terminado la sesión, considero que en todos nosotros recae la responsabilidad de encontrar la solución y lo apliquemos cuanto antes. Pueden aprender más sobre el tema consultando el libro Textos y contextos del envejecimiento en México, del autor Manuel Ribeiro Ferreira, en el cual se muestra cómo México es un país que está envejeciendo a un ritmo acelerado. Ello se debe a las características de la dinámica demográfica que el país ha experimentado en los últimos años, particularmente a la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad, y al incremento en la esperanza de vida de las personas. ¡Perfecto! Concluimos la sesión el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho, aunque todavía nos falta mucho por descubrir sobre el espacio geográfico. Por lo que los invitamos a seguir las transmisiones en Aprende en Casa 3 Geografía. ¡Hasta la próxima!